Hola a todos, muy buenas tardes, les habla Facundo Molina. Estamos dando comienzo al webinar de hoy, lunes 27 de junio. Este webinario que hemos titulado Plan de Trading, y tenemos el objetivo de compartir cuáles son los datos más relevantes de la semana, cuáles son los hechos que están impactando en los mercados y también poder brindarles nuestra opinión de lo que entendemos pueden ser posibles movimientos a confirmarse, a conocerse en los diferentes activos. Así que hecha mi presentación y también hecha la introducción de este webinario, vamos a meternos directamente en aquellos datos que están impactando en el día de hoy y también compartir con ustedes información relevante que entendemos iremos conociendo en la semana. Una semana que comienza con una reversión en los principales índices bursátiles, luego de una suerte de recuperación de inicio en Wall Street. Observamos caídas en estos momentos, con el Nasdaq cotizando una caída de medio punto, de 0,53% para ser más exacto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, estamos en víspera de la reunión del G7, donde se está negociando, entre otra cantidad de ítems que están tratando los principales mandatarios de los países integrantes, un plan para imponer un tope, por ejemplo, al precio del petróleo ruso, claramente ante la última escalada y lógicamente también ante los hechos que estamos observando, porque las posiciones se van acomodando de un lado y del otro y lógicamente que el G7 tiene que manifestar su postura. Entre otras cosas que se fueron conociendo en los últimos días, la Unión Europea impuso un 80% de almacenaje mínimo de gas para el próximo otoño. Esto también empieza a impactar a los mercados. La guerra de Ucrania que se está cubriendo en directo por una gran cantidad de medios, y observamos lógicamente el día a día, más allá de que ya no aparece en primera plana, sigue impactando en los mercados, no solamente en el corto plazo, sino también en lo que será futuro. Siguen subiendo los precios de los commodities y obviamente que hay ciertas variables que en caso de conocerse podrían impactar y ganar una escala mayor. De mi lado y lo personal, a veces me pregunto cómo terminará la posición de China en todo esto, ¿no? Entre otras cosas. Pero bueno, lo cierto es que los mercados en este momento están reaccionando con caídas luego de la suba de los últimos días de la semana pasada, movimientos que entendemos pueden llegar a ser más que nada cortoplacistas. Todo indica, sobre todo lo fundamental, que me parece es una opinión y tengo mis argumentos técnicos, sobre todo que todo movimiento en dirección alcista, sobre todo en los índices bursátiles, va a ser una buena oportunidad a una importante caída que todavía queda por venir, sobre todo en los mercados. La voy saludando a Yemima, que me brinda sus comentarios y me saluda también ahí directamente por el chat, y los voy invitando a todo el resto de ustedes que se sumen, que se acerquen y lógicamente que me acerquen sus preguntas, sus inquietudes sobre lo que entendemos puede llegar a suceder esta semana. Vamos directamente al calendario económico, un calendario económico que vamos a compartir con ustedes en estos momentos y que comienza con un lunes bastante tranquilo. Se conoció el dato de ventas de viviendas, como se llama, de segunda mano, como dato relevante, un dato de medio impacto, pero ante la carencia de otros datos importantes, obviamente que toma referencia. Pero ¿por qué lo voy a resaltar? Porque lógicamente la expectativa del mercado era muy negativa. En realidad veníamos de caídas, veníamos de números negativos, y más allá que se esperaba una leve recuperación de 0,5, realmente la recuperación fue mucho mayor, porque no solamente se recuperó todo el terreno negativo, todo el terreno pasado, sino también tenemos un dato positivo en el día de hoy. O sea, esto claramente impacta en forma positiva en los mercados, sobre todo ante una expectativa tan negativa que se esperaba. Hablábamos también que tenemos la reunión del G7 en su segundo día, y previamente, 8:30, tuvimos también el informe de órdenes de bienes durables, el cual no se esperaba sin cambios y en forma positiva tuvo un incremento de 3 décimas respecto al dato previo del mes pasado.
Esto fue hoy, el 27, y sin otros datos de importancia, nos metemos directamente a mañana, un día martes 28, donde conoceremos las palabras de Christine Lagarde, presidente del Banco Central Europeo, a las 4 am, horario pre-sesión europea, y estaremos también atentos a lo que se conozca de el tercer día de la reunión del G7, que a veces se filtra cierta información y suele impactar en los mercados. Por lo tanto, atento a lo que pueda llegar a suceder. ¿Qué pasará más tarde? Bueno, tendremos el índice de confianza del consumidor, el índice CB, desarrollado por la Conference Board a las 10 am, que se espera también, como venimos observando en las últimas jornadas, expectativas negativas, una caída de 106 a 100, junto con el índice de manufactureras de Richmond, que también se espera una caída de menos 9 a menos 11, datos que al esperarse en forma negativa, cualquier dato que sea mejor a lo esperado suele tener un impacto más que positivo en los mercados. Cerrando la jornada y en forma tentativa, tendremos los statements de la Reserva del Banco de Nueva Zelanda. Vamos al día miércoles para ir avanzando en la semana, y lo que entendemos será quizás uno de los días de mayor impacto desde el punto de vista calendario económico, no porque se conozcan indicadores o informes pasados, sino porque este día conoceremos en primer lugar las minutas de la OPEP, ¿sí? que se dan durante todo el día, por lo cual atentos a un petróleo que está siendo bastante sensible en este momento y con movimientos muy volátiles, así que atentos a aquellos que toman decisiones en el crudo. También conoceremos el PBI desde Estados Unidos a las 8:30 am, y sin lugar a duda, media hora más tarde, conoceremos tres de los ponentes que más impactan en los mercados. Tendremos no solamente las palabras de Christine Lagarde, sino también de Bailey, del Banco de Inglaterra, y por último también de Powell. Por lo tanto, sí tendremos en este espacio horario y en este día en especial argumentos sólidos que nos pueden dar impacto fuerte en los mercados. Jueves 30 de junio, ya en el final, en el cierre de este movido mes y anticipando lo que pueda llegar a suceder en julio, conoceremos varios datos desde Reino Unido, algunos datos también de la eurozona, y nos vamos a enfocar al dato que se conocerá desde los Estados Unidos. Nos referimos al PCE, Price Index, ¿sí? Que se conocerá a las 8:30, que es conocido por el Departamento del Buró de Análisis Económico de los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque este dato es muy tenido en cuenta por la Reserva Federal respecto a las estimaciones de inflación futura, por lo cual entendemos será quizás uno de los datos más relevantes de la jornada, por no ser el más relevante a conocerse en una jornada, como decíamos recién, que no hay grandes datos de alto impacto, siendo los discursos de los principales mandatarios los que deberemos tener en cuenta. Terminando la semana y comenzando el siguiente mes que nos depara, que es julio, vamos a conocer el PMI de manufacturas, tanto a las 10 am de los Estados Unidos. Habíamos conocido ya el PMI de servicios, datos que fueron finalmente por debajo de los esperados. Bueno, nos faltaba el dato de manufacturas, lo conoceremos en el cierre de semana. Luego también de gran cantidad de datos que conoceremos de eurozona, de Reino Unido, ¿por qué están en color amarillo? Porque, como decíamos, no se esperan importantes movimientos acorde a lo que suele suceder en forma histórica, en forma estadística. Así que luego del calendario económico y estar lógicamente atentos a sus comentarios, nos vamos a meter directamente en la plataforma y vamos quedando también atentos a aquellas personas que nos están brindando comentarios respecto a dudas, y acá Yemina nos pregunta a ver si vamos a poder visualizar un poco el oro y por qué no darte rápida respuesta a ti y brindar algún comentario de lo que entendemos puede llegar a suceder al oro. Bueno,
Tomamos el gráfico del día viernes y les vamos recordando a todos ustedes que en este mismo horario, de lunes a viernes, a las 2 p.m. horario Argentina, horario Uruguay, 1 p.m. horario Chile, 12 horario Colombia, horario México, horario Perú, nos encontramos compartiendo desde MOLFX junto con XM información relevante respecto al mercado. En los días lunes con el plan de trading, en los días viernes con el cierre de mercado y en el resto de la semana compartimos información respecto al trading, análisis técnico fundamental, estrategias, sistemas, análisis en tiempo real de oportunidades. Así que atentos por favor y bienvenidos sean sus dudas y comentarios. Pero bien, vamos con Yemina, que nos pide a ver nuestro comentario respecto al oro. Y tomo la figura del día viernes, la cual lógicamente sigue vigente porque todavía estamos en gráficos semanales visualizándola y estos gráficos nos pueden dar el marco de lo que pueda llegar a suceder de aquí en adelante. Fíjense que el oro nos ha marcado un movimiento fuertemente alcista, una suerte de lateralización, ¿sí? Luego de haber alcanzado por primera vez 2071 como máximo histórico del metal dorado, y más allá de que volvió una segunda oportunidad a tocar, los cierres sí fueron por debajo de los $1970, también una zona muy importante, y pareciera que nos está regalando un patrón, ¿sí? Que nosotros llamamos triángulo simétrico. Estos triángulos, que son patrones de toma de beneficios dentro de un movimiento direccional mayor, como observamos el impulso alcista que lo llevó de los 1.200 hasta los $2.000 la onza, se viene proyectando en los últimos 13-14 meses con idas y vueltas. ¿Por qué estos patrones nos marcan lógicamente posibilidades a futuro? Porque fíjense que nos marcan las zonas de toma de decisión. Nosotros tenemos cerca de 1800, 1810 en este momento, una zona de soporte de mínimos ascendentes, y también lógicamente tenemos varios mínimos y cierres, por lo cual cuando el precio la ha alcanzado se ha detenido y en varias ocasiones ha virado. Entonces en este momento podría hacer un nuevo intento con la caída del día de hoy y luego un nuevo impulso alcista como proyectamos en caso de no vencer la zona de $1.800. Entonces atentos a 1800, 1811, siempre tengan en cuenta que no son zonas exactas, no son precios exactos, son zonas de precios, sobre todo con la volatilidad que estamos observando en el último tiempo en los commodities sobre todo. Entonces, en caso de no poder vulnerar esta zona, deberíamos observar una recuperación del oro y lógicamente nuestra zona de equilibrio o de inflexión hasta allá, por allá arriba en 1970. Previamente tenemos que en 1870 y un poquito más arriba en la zona de $1.900 son nuestros dos niveles de resistencias intermedios. En mayor gráficos nos referimos que en caso de un quiebre en 1970 y este patrón en gráficos semanales que nos argumenta lógicamente la posibilidad de probabilidades favorables de continuación, deberíamos ver un quiebre y una extensión del recorrido visitando nuevamente los precios máximos. Por lo cual el oro, a nuestro entender, está en una zona clave. Si vence 1790 ya deberíamos cambiar un poco el escenario y dar de baja este patrón o esta figura chartista que nosotros estamos evaluando en estos momentos. Mientras que el precio se mantenga por encima de 1811, creo que podríamos ver un nuevo movimiento en dirección alcista y 1970 la zona de inflexión para extensión de ganancias. Vamos a hablar un poquito también de las monedas. En este momento y en una semana donde el yen, ¿sí?, parece ser no querer detener su suba. Fíjense, si lo vemos en gráficos mensuales, la vela blanca, ¿no? Y fíjense la historia que nos muestra el gráfico. Nosotros tenemos en el pasado más cercano, por decirlo de alguna manera, un 135 aproximadamente. Esto fue en el 2002, o sea, fíjense que en estos momentos está cotizando en máximos de los últimos 20 años, algo realmente no visto y donde empieza a carecer de historia reciente, donde los mercados tienen memoria, así lo creemos nosotros en MOLFX, y esta memoria nos ayuda a poder tomar decisiones. Cuando la aceleración y la velocidad es tan fuerte, lógicamente es una señal de freno de mano, por decirlo de alguna manera, para las ventas. O sea,
sería casi inviable tomar decisiones vendedoras. Sin embargo, lo que también estamos observando es que la velocidad alcista no debería, con este grado de inclinación, mantenerse mucho en el tiempo, por lo cual tampoco nos argumenta poder comprar en estos escenarios, sabiendo que a medida que pasa el tiempo suben las probabilidades de una inminente corrección en dirección bajista. Como decíamos, en este instrumento, que tiene claramente una sensibilidad muy fuerte al movimiento del dólar americano, un dólar americano que se va a ver influenciado durante el año en la suba de los tipos de interés, por lo cual argumentan claramente el movimiento en dirección alcista de este par. No tenemos ninguna variable que nos indica vender, sin embargo, qué difícil es comprar en estos niveles de precio. Por lo tanto, la velocidad es fuertemente alcista en semana, fuertemente alcista en mes, y recién en gráficos de 4 horas podemos empezar a ver cierta lateralización sin ningún patrón claro, por lo menos por el momento. ¿Sí? Decíamos que tenemos una muy fuerte sobrecompra, pero necesitamos el paso del tiempo que de a poco nos empiece a mostrar movimientos correctivos como para poder empezar a evaluar un cambio direccional en el corto plazo. Claramente el dólar yen está al alza. Si me quiebra esta zona de 135, 40, 50, es muy posible que vaya a buscar la zona de máximos, que la tenemos muy cerca y la vamos a dejar marcada en gráficos de 136.60 aproximadamente, así que por encima de 135.50 nos ponemos a favor de la dirección tendencial. Y si ustedes ven en gráficos menores, el patrón de 4 horas anterior nos marca claramente fortaleza alcista vigente. Fíjense que rechaza mínimos y cierra muy cerca de los máximos. Dan muchísimas ganas de subirse a este movimiento direccional que entendemos ha bajado mucho su volumen, por lo tanto podemos ver cierta lateralización y, por qué no, un movimiento de corrección. ¿Dónde nos pondríamos a la baja? Bueno, un poco bastante por abajo, debajo de 131.55. Sin embargo, como pueden apreciar en gráficos menores, en el dólar yen, hay una zona acá que, en caso de ser vulnerada, nos regalaría una corrección bajista. ¿Hasta dónde? Bueno, la siguiente zona de mínimos importante nos marca por debajo de 134.50 la zona cercana a 133.40, 133.50. Aquí tenemos un lindo movimiento bajista contra la dirección tendencial mayor a modo de toma de beneficios. Por debajo de 133.40 acabamos de marcar nuestra siguiente zona hacia la baja con un 131.60 como siguiente objetivo. Ahora bien, faltan muchos pips a esta zona y está muy cerca de vulnerar máximos, así que dijimos recién, por encima de 135.50, una zona a tener en cuenta. Nos pondríamos en dirección alcista y obviamente la siguiente zona de tensión pareciera que es 136.60 a favor de la tendencia mayor. Siguiendo con las monedas y hablando también algunas que no solemos incorporar generalmente, pero sí nos es interesante que ustedes vayan tomando decisiones y vayan observándolas porque nos regalan importantes movimientos. Nos vamos a meter un poquito en el luni, el dólar americano versus el dólar canadiense, porque más allá que en gráficos mayores estamos dentro de un posible banderín o cuña en dirección alcista, con movimientos de ida y vuelta luego de una fuerte caída, también apreciamos un movimiento lateral en gráficos mensuales con zonas bien claras, 1.20, 50, 1.45, 90, 1.46, y en este caso fíjense que en este patrón lateral para un movimiento bajista mayor nos regala quizás un posible doble intento fallido, lo que indicaría un movimiento en sentido bajista mayor. Y si nos vamos a gráficos de 4 horas, cosa que marcábamos también el día viernes con el informe del cierre, con nuestro webinar de cierre semanal, fíjense que luego del impulso alcista último tenemos un hombro, una cabeza y un posible hombro en formación entre 1.29 y 1.30-60, por lo cual nos regalaría unos 660 pips a la baja. Este patrón en gráficos menores nos podría argumentar una caída desde el punto de vista chartista, algo que Momentum ya adelantó, está teniendo velocidad bajista, y si lo vemos en gráficos más pequeños todavía, nuestra zona
de toma de beneficios debería ser muy cercana a los niveles de 1.2855, 1.2860. Fíjense la lateralización, que podría tratarse de un posible triángulo simétrico. Caída, lateralización, quiebre de la zona de mínimos nos debería regalar una extensión del recorrido bajista luego de varios intentos fallidos de movimientos al alza, por lo cual atentos al dólar americano versus el canadiense, el par que se conoce como Luni, porque podría estar tomando velocidad, podría estar anticipando, quiero decir, a un movimiento de velocidad en dirección bajista en las próximas horas. Acá se va sumando Marley, bienvenido. Me pregunta un poquito de los índices, a ver un poquito del Nasdaq o también del US 30, que es el Dow Jones. Pues vamos directamente con el Nasdaq, un Nasdaq que parece medio trillado, que comience con este patrón, pero a veces lo hago hasta para convencerme a mí mismo, porque lo fui desarrollando a medida que me informaba nuevos máximos y me faltaba toda esta historia. Lo cierto es que revirtió ese movimiento direccional alcista, venció esa zona de neckline e inició un nuevo movimiento en dirección bajista. Y en este momento, esta línea, que la vamos a cambiar de color para que la podamos ver y hablemos de lo mismo, esta línea que ahora está en color turquesa, ¿sí?, nos está marcando una importante zona clave en el corto plazo. ¿Por qué? Porque fíjense los máximos descendentes, y luego de haber recuperado posiciones tras las palabras de Jerome Powell de la semana pasada y regalarnos un hombro, una cabeza y hombro invertidos, fíjense esto que marcamos un poquito más abajo con una zona de cuello, ¿sí?, y argumentó el movimiento en dirección alcista. Aquí les marcamos el hombro, aquí le marcamos la cabeza y aquí le marcamos ese segundo hombro. Claramente nos regaló un hombro, cabeza, hombro invertido que argumentaba esta recuperación. Si teníamos el objetivo alcista, fíjense que lo cumplió. Por lo tanto, deberíamos esperar, y sobre todo tras la vela negra que engloba las anteriores, un movimiento en dirección bajista. Recuperó posiciones, se encontró con la línea de máximos descendentes. En este momento hay más un posible nuevo impulso hasta la zona de 12.150, 12.100. Entendemos que debería perder fuerza alcista y empezar a retomar el movimiento en dirección bajista mayor, que fue el que acompañó la última caída. Por lo tanto, en este momento deberíamos esperar una detención de la suba, lateralización, intentos fallidos y una nueva caída en los índices. En este caso estamos analizando el Nasdaq o el US 100. ¿Cuál es nuestra zona clave en gráficos mayores? Bueno, 11.130 lo tenemos marcado allí, es el nivel a tener en cuenta. Por lo pronto debería detenerse en esta zona e iniciar un nuevo movimiento en dirección bajista. Así que me confirmas, Marley, si está ok nuestro comentario, y ya quedan unos ratitos más antes del cierre, vamos a hacer también nuestro análisis del Dow Jones, lo que observamos con el US 30, con un patrón en gráficos mayores similar, pero acá tenemos una cabeza y hombros invertidos. Fíjense que esto nos explica la cantidad de intentos fallidos de poder quebrar esa zona de máximos históricos, que nos argumentan a partir de intentos fallidos en forma consecutiva el cambio direccional, y cuanto mayor cantidad de intentos, la velocidad a la baja es mayor. Por lo tanto, mes, semana y día en estos momentos nos empiezan a confirmar lo que esperamos se brinde dentro de poquitito. Nuevamente, en gráficos menores teníamos un argumento similar al que observábamos recién en el Nasdaq. ¿Por qué? Porque tenemos un doble impulso con un doble impulso, quería decir un doble suelo dentro de la cabeza invertida. Tenemos dos hombros y dos hombros. En este caso tenemos un patrón de cabeza y hombros múltiples, donde en la cabeza hay un doble suelo. Esto claramente nos marcó al ser invertido y nos argumentó el movimiento en dirección alcista mayor. Fíjense que tras varios intentos fallidos me quiebra la zona de cuello y me regala el movimiento que apreciamos a partir del cierre de la semana pasada. Si medimos la
distancia entre el cuello y la cabeza, nos encontramos con el movimiento del objetivo, por lo tanto cumplió el objetivo y ahora deberíamos ver algún intento fallido más para luego observar un cambio direccional. ¿Por qué? Porque entendemos también que debería volver a retomar el movimiento direccional a la baja que coincide con la tendencia en gráficos mayores. Por lo tanto, en este caso, y para fijar las zonas a tener en cuenta, los máximos cercanos a 31.600, 31.700 son nuestra zona de resistencia, que en caso de ser vulnerados nos implicaría alguna extensión mayor, pero entendemos que en toda esta zona que está por aquí debería empezar a ceder posiciones y retomar la dirección tendencial mayor. Más allá de un incremento posible en el corto plazo, estaríamos buscando argumentos bajistas con el paso del tiempo para posicionarnos en forma vendedora, porque entendemos que algo similar a lo que sucede o posiblemente suceda con el Nasdaq, aquí también tendremos un cambio direccional y el inicio de un movimiento en sentido bajista después de las últimas subas en las últimas jornadas. Dudas, preguntas y comentarios, quedo atento antes de compartir con ustedes los datos de contacto. Aquellos que me consultan por nuestra dirección de correo info@molefex.com. También pueden visitar nuestra página web, donde tendremos disponible no solamente información de nuestra academia, sino también el área de nuestra academia, así valga la redundancia en el nombre, donde compartimos un montón de webinarios previos de información diferente sobre análisis técnico, fundamental, trading, estrategias, el ABC, análisis de riesgo que hemos compartido en el pasado junto a XM. Les voy dejando un fuerte abrazo, una gran semana de trading. Quedo a disposición y espero contar con ustedes en los próximos días. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias, excelente semana.